Bienvenidos a Libertarian School, soy Marina Biagietti, conductora de este segmento y en esta oportunidad vamos a hablar de el fracaso del socialismo. Para esto tenemos de invitado a Diego Macana Roa, así que le damos la bienvenida. Muchas gracias, Marina, y nuevamente feliz de estar al lado tuyo en esta entrevista. Muchísimas gracias, estamos acá para aprender, así que estoy muy contenta con tu presencia nuevamente. No, este tipo de charlas aprendemos los dos, Sí, bueno, puede ser. Ojalá que así sea y obviamente también el público. obvio. ¿Por qué crees que el socialismo no funciona? Bueno, para hablar sobre el fracaso del socialismo, o por qué es imposible el socialismo, Imposible. sí no, es imposible. Tenemos que remitirnos a la historia, porque a veces analizamos solo periodos muy cortos del tiempo, digamos en el caso de Argentina, analizamos por qué durante 16 años del kirchnerismo, en vez de mejorar las condiciones de vida, fracasó. ¿Por qué desde que Chávez asumió en Venezuela y después posteriormente con Maduro no deja de caer el índice de crecimiento en Venezuela y todo el mundo, el 90% de los venezolanos son pobres? Y así varios países. Entonces, tenemos que aumentar la línea de tiempo para tener más el concepto mucho más claro de qué es el socialismo y por qué fracasa. Por eso estás acá, porque aumentando, quizás, viste, en este ritmo de vida tan, tan ajustado, se nos complica, ¿verdad? Así que vamos a aumentarlo ahora. Sí, pero no lo vamos a aumentar 20 años, sino vamos a aumentarlo 4.000 años o 3.000 años. Porque, Tenemos tiempo. sí, sí, igual es un repaso muy rápido sobre la historia, pero es para que la gente entienda que el concepto del fracaso o la respuesta al fracaso del socialismo no es por lo que hemos visto durante los últimos 20 años, sino que esto viene de hace milenios. ¿Y cómo llegamos a esto? Bueno, vamos. Exactamente, porque la historia no es lineal, no es de un aprendo, mejoro, sino es como de montañas. O hasta voy hacia arriba, aprendí, resulta después que tengo una pérdida de memoria, vuelvo al punto inicial o intermedio, vuelvo a crecer. Entonces así es el aprendizaje del ser humano. Entonces, para iniciar, a mí me gusta hablar sobre los griegos, porque para entender varios conceptos es importante saber qué dijeron los griegos. Entonces, el primer griego importante es Hesíodo, del siglo VIII antes de Cristo. Él vivía en una población muy pobre, de mucha escasez, y ahí él empezó, fue el primer teórico que habló sobre la escasez. Es importante tener ese concepto muy aprendido porque a lo largo de la historia los socialistas piensan de que todo bien capital o de consumo es eterno o es infinito. ¿Sí? Yo puedo consumir, que no pasa nada. Ellos por arte de magia piensan de que todo lo que producimos sí, es al infinito. Eso no es así. Entonces, Hesíodo fue el primer teórico de la antigua Grecia que empezó con ese concepto. Luego está Sócrates y Platón, los primeros autores, filósofos que empezaron a poner la semilla del socialismo, de las ideas socialistas, del rencor, de la envidia. ¿Por qué? Rencor y envidia. Dos conceptos muy arraigados a los socialistas, ¿no? Porque ellos ven a un empresario o a alguien que les va bien, que tienen dinero y automáticamente piensan, esto está mal, seguramente a él le quitó a los trabajadores. Bueno, esto viene de esta época. Sí, entendiendo más. Exacto, entonces, para Platón, por ejemplo, él creía que en la polis, ellos hablaban de polis, existían tres grupos de personas. Los filósofos, los filósofos y el monarca, el líder. Después estaban los soldados y por último los artesanos o comerciantes. Sí. ¿Qué pasa? Los que dirigían la polis y los filósofos junto a los soldados
vivían en un comunismo extremo. Él decía, tienen que vivir sin riquezas, o las riquezas que estaban tenían que compartirlas, incluso las mujeres y niños. Las mujeres y niños también se compartían. Claro, porque por ejemplo, había un soldado o un filósofo importante, tenía que tener hijos con la mejor mujer. Entonces ellos en comunidad decían, bueno, esta mujer va para este para este. Eran objetos. Sí, claro, pero porque ellos pensaban de que tenían que perpetuar como lo que conocimos después con el impresentable del 30, del 45 acá de Hitler, de extender la raza, por ejemplo. Entonces ellos hablaban de extender el intelecto. Mm, Y los artesanos y los comerciantes, ¿cómo eran vistos? Como basura. sí, Con, no lo quise decir tan así, pero sí. sí, no, El descarte. sí, el descarte, ellos estaban en contra, por ejemplo, Platón y Sócrates estaban en contra de la riqueza porque dañaba la virtud, la moral, según ellos, mientras que ellos sí vivían de lo que generaban genuinamente el artesano. No tiene lógica. Porque ¿quién comercializaba los productos, importaba los productos o vendían, hacían las sillas, hacían las mesas? Bueno, los artesanos y los comerciantes, lo que ellos después iban a beneficiarse, pero los catalogaban como parias, como sí, lo que estaba en el último escalón de la sociedad. Ujú. Entonces, ahí viene lo que yo te decía al comienzo, la importancia de tener claro de que estas ideas no surgen de la noche a la mañana, esto viene muchos siglos antes, ¿sí? Con Platón y Sócrates también nace el concepto del derecho positivo. ¿Qué quiere decir el derecho positivo? Que existe leyes que las determina el gobernante y la sociedad tiene que estar o acatar esas leyes. Eso va en contrapunto, es otro concepto muy distinto al derecho natural. Derecho natural es que tú tienes un derecho que nadie puede violar desde que tú naces porque eres un ser humano, que es lo que siempre habla, por ejemplo, mi ley, la vida, la propiedad privada, el libre comercio, etcétera, etcétera, pero porque somos seres humanos y somos seres racionales. Ahora, en contrapunto está el derecho positivo. Ellos defendían el derecho positivo. Por más que ese derecho sea injusto. Te voy a dar un ejemplo. Es injusto que tú trabajes y te roben dinero, Totalmente. ¿sí? Porque tú te estás esforzando por tener un negocio, por tener empleados, por comercializar, etcétera. Bueno, pero el derecho dice que tienes que pagar impuestos. Mm, Eso es un robo. Eso es un robo. Mm. Pero ¿qué dice el derecho natural? Ojo, no, esto es un robo y lo ataca y tú tienes derecho a rebelarte de quién está gobernando, porque es tu fruto de tu trabajo. A ver si entendí. El derecho positivo es lo opuesto al derecho natural. Exactamente. Totalmente. Exactamente. Bien. De hecho, para traerlo a los conceptos actuales, mi ley, por ejemplo, defiende el derecho natural. Ujú. Él cuando estaba en campaña, o Berti, o varios de sus funcionarios, o de sí, sus aliados, es claramente que defienden el derecho natural porque más allá de que repiten de que se tiene que defender la vida, la propiedad privada, etcétera, etcétera, Milei pone foco a atacar la casta política. ¿Qué hace la casta política? Escudarse detrás de una ley positiva, o sí, de derecho positivo. Es que yo puedo ir en contra de lo que de los argentinos porque me lo permite la ley. La ley del aborto, Mm, que esto también lo hemos hablado, es un homicidio, ¿no? Partemos por eso de que es un homicidio. Pero el gobernante, sí, que fue durante Macri, ujú. creó una ley del aborto. Entonces, ¿qué? ¿Me tengo que quedar callado porque existe una ley? No. La ley positiva, en este caso del aborto, está destruyendo una vida, pero el derecho positivo, el derecho natural está diciendo, no, ese es un homicidio. Ujú. Entonces, esto era lo que defendía Platón y Sócrates, de defender
sin importar que ese derecho o esa ley esté en contra de los derechos naturales. Terrible. ¿Sí? Después, avanzando un poco, están los chinos. Uno dice, uy, China, todo debe empezar a lo largo de la historia lo mismo. Perdón, me acordé de algo. Sí. Hace poco, y lo tengo por así muy por arriba, con esto del derecho natural y el derecho positivo, también el derecho, había puede ser que cuando sos funcionario público, ¿qué pasa? Hay ciertas cosas o ciertos tributos que no aportás. Y hay una chica que comerció o importó del exterior, bueno, que importó justamente y utilizó el nombre de un funcionario para... Ah, A ver si porque lo vi muy así como por arriba. Ese caso fue, digo, porque esto es totalmente en línea con los ejemplos que estabas dando. bueno, Lo tenés el tema. bueno, sí, Bien. porque ¿qué pasa? Ella quería importar y en la aduana le bloqueaban. Ah, Sí, mira por ahí. era por ahí. Y entonces ella, muy viva, dijo, bueno, ¿qué pasa si yo importo a nombre de un funcionario? Está. ¿Qué pasó? En la aduana siguió. O simplemente era Porque, por el nombre del apellido. Yo no, este digo, es un hay algo, funcionario, sí, siga para adelante. creí que algo no pagaba, No, ni no, no, viene no, por ahí, no, no, no. simplemente usó el nombre. Está, Exactamente, listo. pero ahí tú ves que está que lo que hace el derecho positivo es pervertir todo el sistema, ¿sí? O sea, Claro tú no está. puedes comercializar libremente salvo que tengas un apellido que lo respalde. Esto es importante lo que tú decías de los políticos, porque Rothbard, por ejemplo, es cuando menciona el tema de los impuestos, dice, ¿sabes quiénes son los únicos que no pagan impuestos? Son los políticos. Ahí verás. Pero o la gente dirá, no, no, en realidad sí pagan impuestos porque pues cuando el político va, no sé, a una tienda o consume, está Vale. pagando el IVA. No, pero cómo se suben los sueldos ellos? Son sueldos, primero, ¿son sueldos de mercado? No, no existe sueldos de mercado para un diputado. No existe sueldos para un senador o un legislador o un ministro. Ellos se lo ponen. Entonces, claro, tengo que pagar, no sé, 1 millón de impuestos. Bueno, me va a aumentar 1 millón para no pagar impuestos. Es pervertido todo el sistema. De hecho, me parece que hay demasiado diputados que no nos representan y demasiada cantidad de diputados para que... Bueno, esto es un buen ejemplo de cómo ellos se escudan sobre el derecho positivo. Sí, ¿Sí? totalmente. Ahora, volviendo con lo que venía sobre la línea del tiempo, después venimos a hablar sobre China. En China habían tres grupos. El primero estaban los que defendían a Confucio. Confucio estaba como en el medio, que estaba a favor del Estado, pero también a favor de la propiedad privada. Pero era como un tibio. ¿Sí? Todos los que defendían el grupo que se autodefinía como la línea de Confucio eran tibios. Después estaban los legalistas que eran los que estaban 100% a favor del Estado. No puede haber alguien que estuviera en contra y por lo tanto estaban en contra del libre mercado, el libre mercado, comercio, etc. Y por otra parte, los más importantes eran los taoístas, Ajá. que ahí nace, se considera que el primer libertario, que era Lianzhu. Bien. Lianzhu, y después hay otro autor importante, que es Lao Tzu. Ellos decían que el problema de raíz no es el individuo al desconocer muchas cosas que pasan en la realidad, todo, sino es el Estado o el monarca o el emperador. ¿Sí? Entonces, ellos consideraban que para aumentar la riqueza de la sociedad tenía que el Estado retirarse. Totalmente. ¿Sí? No crear leyes absurdas, Totalmente. no crear impuestos, no crear regulaciones. Eso no significa, ellos decían, eso no significa que el ser humano no se vaya a equivocar, nos vamos a equivocar, pero dentro de esa dinámica de que aprendo, perdí, gané, se crea un montón
de factores y de incentivos de seguir avanzando. Sí, pero yo creo que si nos equivocamos, evolucionamos Exactamente. y seremos nosotros los propios los que vamos a padecer nuestros malos actos o malas decisiones tomadas y en base a eso después tenemos que repensar, replantearnos dónde está el error y avanzar. Claro. O sea, tiene sentido. Lo bueno de estos autores, por ejemplo, como Hesíodo, Demócrito y lo de la línea taoísta, es que ellos veían ejemplos. En los griegos, ¿qué pasa? Estaban los de Atenas y los de Esparta. ¿Qué pasaba en Atenas? Más allá de que obviamente habían intervenciones, etcétera, pero había por lo menos un libre comercio, no en su totalidad, pero había, a comparación de los espartanos, que Esparta era un estado extremadamente grande, dependiente, le gustaba la guerra y todo eso. En China lo mismo. Había sitios o dinastías que eran más pro mercado, otras más estatistas, y ellos veían de que las sociedades que más crecían no eran las que existía un Estado grande, sino justamente en ausencia del Estado. Entonces ellos teorizaban eso. Entonces imagínate que hablar en contra del Estado no podemos solamente tomar el ejemplo de los últimos 20 años, sino podemos hablar de qué pasaba en Atenas, qué pasaba en Esparta, qué pasaba en China, qué pasaba en todo Asia Menor, qué pasó con, por ejemplo, las rutas de la seda, qué pasó con los escolásticos. O sea, tenemos historia para repasar y consecuencias que nos pueden llevar a decir entonces que el socialismo Claro, pero no funciona. el ejemplo más claro es Roma. Ajá. Vemos que las construcciones que todavía están en pie, el Coliseo, las películas que se hacen o los relatos de distintos autores, Cicerón, el propio los Césares, etcétera, vemos que era una ciudad rica. Evidentemente lo fue, creció bastante, defendían el libre comercio, más allá de que tenían obviamente, digamos, esclavos, etcétera. Bueno, pero apartémoslo por ahora de eso. Pero defendían cierta capitalización, ahorro, libre comercio. Era fundamental los artesanos, de todo. Pero llegó en un momento de la línea que se olvidó, como que ya esto no me interesa. Entonces los emperadores empezaron a ver, bueno, yo quiero que los de Roma me adoren más. ¿Cómo quiero que me adoren? Dando subsidios. Hay un concepto en latín que es panem et circenses, que es pan y circo. Eso es lo que vemos actualmente, Sí. con subsidios. Bueno, pasó exactamente en Roma. Control de precios, embellecimiento de la moneda. ¿Qué es embellecimiento de la moneda? Manipular la moneda. Como era oro y plata, cobre, Ajá. entonces el oro o la plata la mezclaban con otros metales para que perdiera valor. O sea, tú ves, es una moneda de oro, pero claro, en la mitad había cobre o había plata o había otros metales. Lo mismo con la plata, ¿sí? Y eso hizo que existiera inflación. Sí, porque claro, ya no había una moneda, había dos, había tres, había cuatro. Sí. Y eso para que lo usaban en ese momento los emperadores, para hacer luchas con gladiadores, traer leones, construir coliseos, monumentos, de todo. Eso que lo que hizo, por ejemplo, los campesinos que sembraban, ya dijeran, primero, tengo un control de precios, ya no estoy entrando en pérdidas. Y segundo, yo estoy esforzándome por recaudar para cobrar, para pagar más impuestos cuando en la ciudad me pueden dar techo, comida y diversión. Entonces, toda la gente se desplazaba. Hay un autor muy interesante que se llama Lactancio. ¿Sí? Lactancio tiene un libro, sí, un libro importante que se llama El Tratado sobre las muertes de los perseguidos. Que esta persona decía que durante esta época había más pagadores, no, más
personas que se beneficiaban de los impuestos que los que pagan impuestos. Para traer, no, para traerlo al concepto actual, Ah, es terrible. al concepto actual existen más jubilados que los que están aportando para la jubilación. Claro. ¿Y qué pasa con ese sistema? Está en quiebra. Sí. Bueno, en ese momento también entró en quiebra todo el sistema productivo. Ya no había quien sembrara, no había comercio, toda la gente vivía de joda. Ahí fue cuando los bárbaros, que había una guerra entre el Imperio Romano y los bárbaros, lograran penetrar mucho más fácil y se acabara el Imperio Romano. Pero esto no surgió de un año para el otro, esto llevó años, ¿Cuánto? claro. Bastante tiempo. Sí, claro, es lo mismo que Argentina. Argentina lleva de caída no los últimos 16 años, sino hace 100 años. Es impresionante. O sea, por suerte tuvimos un milagro Sí, en Argentina. claro, pero en este caso, digamos, Argentina, vamos de extremo a extremo, pero Se puede, o sea, todo lo que estás diciendo se puede tranquilamente traer a la actualidad y claro, pero ¿qué hice, por ejemplo, para traerlo a la actualidad? ¿Qué hice Milei? Bueno, para recuperar la decadencia argentina que se ha vivido durante los 80 o 100 años, necesitamos 30. ¿Ves que? es muy generoso. Bueno, Jesús, Jesús Huerta de Soto, sí. Sí, Jesús- ¿Cuántos años dijo? 10. 10. Bueno, Sí. Y en un año y medio que hizo un montón. Exacto, pero No te tenemos que da. tener en cuenta, bueno, ¿por qué los kirchneristas o la izquierda ataca constantemente a Milei? Pues porque los resultados no se están viendo ya. Sí, sí. Sí. Bueno, Bueno, ya estamos viendo resultados en realidad de acciones tomadas anteriormente. claro, Pero, es que, llevamos un año y medio, o sea, ni claro, sé. pero el punto es Es muy nada. que para que tú quiebres un país se puede hacerlo así, para Ah, recuperarlo ok. puede durar un poco más. Pero aparte, lo que hemos aprendido de mi ley es que cuando la pata del Estado se le va levantando al individuo, el individuo empieza a crear nueva información, empieza a emprender, se siente más libre, empieza a surgir la riqueza, el progreso, la innovación. Es que es injusto que si uno trabaja y genera, venga el Estado y te saque, entonces eso hace que, y encima destine los fondos a políticas que ya sabemos no funcionan. Claro. Em, entonces te dan más ganas de generar. Es más, de cierta forma vamos a hablar las cosas como corresponden. El que no evadía, el que no trataba de evitar todo lo legal, bueno, se fundía. O sea, un comercio se fundía. Bueno, acá dijiste algo muy importante. Cuando estábamos hablando sobre el derecho positivo y el derecho natural, los que trabajan y los que comercian en el mercado negro, ¿bajo qué concepto se escudan? Sobre el derecho natural. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque están diciendo, no, pero me están cobrando impuestos muy altos, ¿para qué? Para sostener a un montón de burócratas. Entonces ellos empiezan a comercializar en el mercado negro. El mismo trabajador, mira, la verdad es que a mí me conviene que me pagues en negro, porque si no tengo que pagar un montón de impuestos. Eso te puedo contar y tengo un montón de historias, Claro. pero ¿cuántas personas percibían ciertos programas de asistencialismo y pedían por favor en blanco no? Y de repente te cae el Ministerio de Trabajo y decís, bueno, explicás, ¿no? O Claro. sea, me contaron. Pero la realidad es que perdían la beca de esto, la beca del otro, la beca no sé qué, becas inventadas, la asistencialismo, y terminaban cobrando menos, Claro. perdón, terminaban cobrando menos sueldo en blanco que con todas las asistencias que recibían. Era un Sí, desastre. bueno, pero esta es otra cosa del trabajo, Entonces, de lo que tú sí, mencionas. sí, porque, pero va todo en línea. O sea, claro, tratar de evadir, además, cuánta carga social paga el empleador
por 4 horas de trabajo es totalmente injusto. O sea, ¿a dónde va todo ese dinero? No va ni al que está dando empleo, que de hecho se esfuerza un montón para que también la otra persona obtenga beneficios, que es su sueldo, a base de también su esfuerzo y su trabajo. Entonces, todos se perjudican. Hay un montón de retenciones o de aportes que hay digamos, abonar en base a y además lo que pierde por un empleado y además lo que pierde. O sea, todos se perjudican. Claro, pero porque la ley, en este caso la ley positiva, La ley positiva. porque el dirigente, el político que está de turno, se beneficia de todo eso. El ser humano, la persona de forma individual ve o analiza cómo puedo escapar de ese régimen. Podría decir que el derecho positivo y el derecho natural en ese ejemplo que te doy están unidos. No, 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 no. Porque Hay una constante batalla entre esos dos conceptos. en batazo. Sí, porque los socialistas o los que viven del trabajo ajeno se van a escudar del derecho positivo. Los que se esfuerzan, los que quieren una vida en libertad, del respeto a la propiedad privada, a la vida, al libre comercio, van a defender ese derecho natural. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Es eso, están en batalla. están en contra. Totalmente. Los regímenes dictatoriales, los de Stalin, los de Hitler, los que vemos constantemente, incluso no dictatoriales, sino los que sí se manejan influidos en el socialismo, como el kirchnerismo, etcétera, siempre van a escudarse en el derecho positivo. Sin importar las consecuencias que puede traer esto para la economía. Ejemplo, no, es que tenemos que eliminar las AFJP y eso va a beneficiar a más gente que no ha contribuido. Vamos a repartir, entraron 5 millones de personas que nunca habían aportado. Se dio pensiones por invalidez cuando la documentación respaldatoria era una radiografía de un perro. ¿Ves? Pero se creó una ley bajo el concepto del derecho positivo. ¿Sí? El derecho natural primero te pone una barrera de que cómo me vas a expropiar o eliminar las AFJP cuando ese ahorro viene de los privados. ¿Quién eres tú para decir cómo manejar mi ahorro? ¿Ves? Bueno, estamos descubriendo, gracias a todo el gobierno de Javier Milei, todo ese equipo, la cantidad de curros y la cantidad monstruosa de injusticias que se venían dando. Claro. Eso está cambiando. Sí, eso está cambiando. Está cambiando muy bien. Claro. Ahora, volviendo a la historia, Volvemos. terminamos en Roma. Sí. Entonces, ves que empezamos como una partida de lo que decía Hesíodo, Demócrito, sobre la defensa del libre mercado. Sí. Avanzamos, empezó a generar riquezas en las polis, en las ciudades, etcétera. Y llegó hasta Platón, Sócrates, volvió a bajar porque ellos defendían el Estado. Después sale Roma con sus distintos autores, la defensa de la propiedad privada, y empezó a avanzar hasta que se pervirtió, otra vez cayó, se acabó Roma, entraron los bárbaros. Después llegan los escolásticos. A ver. Los escolásticos, sobre todo lo que la escuela de pensamiento de los españoles, la escuela de Salamanca. De Salamanca. Estaba Luis de Lugo, Martín de Esplicueta, Juan de Mariana, bueno, muchos autores Sí. que defendían o que atacaban el crecimiento del Estado, atacaban sobre cómo la manipulación del dinero y cómo se podía castigar quienes manipulaban o iban en contra del individuo como tal. Más allá de que algunos autores, obvio, hacían parte de la iglesia, etcétera, etcétera, que esto no viene al caso. No viene al caso. No. Pero, por ejemplo, Sí, no tenemos que repasar tanto. la escuela de Salamanca, que ya esto lo había mencionado, incluso los griegos, sobre el concepto de
la teoría subjetiva del valor. A ver. ¿Qué quiere decir? Que no, el valor de las cosas no es sobre cuántos trabajos se demora para crear un determinado bien o servicio, conceptos que utilizó posteriormente Adam Smith o Marx o todos los socialistas, sino que el valor de las cosas son subjetivas. Bueno, a mí me sirve esto, te voy a dar una A ver. yo no tengo sed por ahora y tú sí tienes sed y solo hay una botella de agua. ¿Tú estás decidida a comprar esa botella a alto valor o un valor bajo? Me aguanto la sed. Bueno, hablo, pero en un desierto, En un desierto obviamente el agua va a salir muchísimo más. mucho más cara. Porque es más, sí, necesitada. Tú la necesitas, pero en los que defienden, por ejemplo, el concepto de valor objetivo, Ajá. Smith, Marx otros, es bueno, pero la botella la producción de botella vale 1.000 pesos y el sticker, la tapita, otros 1.000 pesos y el agua, 2.000. Entonces, 1.000 y 2.000, 4.000. Más la ganancia, esta botella debe valer 4.500. Ujú. Así estés con sed o sin sed. Si estés en un ambiente donde abunda el agua o en un ambiente donde el agua es escasa como en un desierto. Ujú. No, pero estos autores como los escolásticos o como los de Demócrito Sí. analizaban de que el concepto de la teoría subjetiva del valor, de Ok. que depende de tus necesidades, de cómo Sí, de lo todo un veas. contexto, ¿no? De la... Exactamente. Y esto es importante porque los dos conceptos, tanto la teoría del valor objetivo como la teoría subjetiva del valor, l- como pasó en el derecho natural y positivo, son conceptos que son utilizados tanto los que defienden la idea de la libertad como los socialistas. Ujú. Los que defienden los principios liberales, Sí. no todos, pero en su gran mayoría, sobre todo los de la escuela austríaca, defienden la teoría subjetiva del valor. Los que son socialistas, todos, y alguno que otro liberal que está confundido, defienden la teoría objetiva del valor. Defender la teoría objetiva del valor significa defender medidas intervencionistas porque tú le estás dando herramientas a los políticos de pensar que el precio de las cosas depende de los costos y no al revés, que es el precio los que determinan los costos. Ujú. Entonces, Interesante. por ejemplo, volviendo al ejemplo, los socialistas van bueno, pasó con ¿cómo se llama? El de bigotito que sacó el 2%, que siempre, Moreno. ¿Qué hacía? Pedía a las empresas, porque era secretario de comercio, pedía a las empresas todo el tema de los costos de lo que fabricaban. Entonces, ¿Para qué? bueno, para esto. Quesos. Bueno, el queso, el costo de operación, costo de proceso, etcétera, Costo de producción en general. más la ganancia. Este queso debe valer 5.000 pesos. La gaseosa, tráigame en el listado de la gaseosa. ¿Cuánto gasta para la fabricación de la gaseosa? 2.000 pesos. Bueno, más la ganancia, esta gaseosa debe estar a tal. Y creó el tema de control de precios. Porque claro, ellos piensan de que pueden o están enmarcados en el concepto de valor objetivo. Entonces, claro, piensan que los costos determinan los precios. Y es lo De contrario. esa forma también se perjudica la competencia, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Viste que ahora está todo el mundo con Menger. Sí. Bueno, Menger tiene un libro muy importante que son los principios de la economía política. Ujú. Y todo el mundo dice, oh, el Menger domó. Bueno, que él defiende la teoría subjetiva del valor. Y es muy importante traerlo al contexto actual Ujú. con Milei. Había un monopolio, por ejemplo, de la indumentaria que hizo Milei abrir las importaciones. ¿Y qué pasó? El precio bajó. Bueno, ahora Competencia. 2025, no sé, un 40%, ¿puede ser? Sí. Entonces,
la competencia, el aumento de la oferta, si se mantiene la misma demanda, todo el concepto de los determinantes de la demanda y de la oferta, Ujú. que no vale la pena ahora acá a mencionarlos y analizarlos, pero son tres determinantes desde la parte de la oferta y tres partes de la demanda. Sí. eh, ha hecho que los precios caigan, Ujú. ¿sí? Pero bajo el concepto de la teoría objetiva, no, no, los kirchneristas no encuentran explicación porque las cosas están cambiando. Eh, no, qué sé yo, hay tomate y el tomate está caro. Bueno, me voy por otro producto. ¿Qué va a pasar con el tomate? El precio Te lo es lo enterras en el tacho de basura, lo dijo el propio Milei. sí, Se lo van a tener que meter por donde ya sabemos. por donde no les da el sol. Bueno, es todo ese concepto que lo teoriza muy bien la escuela austríaca, Y Milei lo expresa lo muy bien también, con palabras lo muy... expresa que lo excelente. entiende todo el mundo. Exactamente, Y lo toman de ejemplo también. sí. Y acá, ya para olvidarnos un poco y no aburrirte, y no No me estás aburriendo para nada. aburrirlos a los que nos ven sobre historia, podemos hablar entonces ahora sobre el concepto dinámico. Ajá. ¿Qué significa lo dinámico? Porque hay dos, de vuelta, hay dos conceptos que acá se enfrentan. Viste que siempre hay algo, derecho natural positivo, objetivo, subjetivo. Bueno, ahí está lo dinámico y lo estático. Ok. Cuando tú estudias economía, te enseñan, el profesor se para al frente del tablero, te ponen ecuaciones, gráficas, uy, está la línea de oferta, está la línea de demanda, listo. Ya las cosas se pueden determinar por una fórmula. Oiga, pero nosotros somos seres humanos, ¿sí? Estamos en constante evolución, creamos información, esa información. Tú, por ejemplo, quieres abrir un negocio X. ¿Tú Ujú. crees que ese enfoque, esa idea que vas a empezar a crear, bueno, en dónde lo puedo poner, qué puedo vender? ¿Tú lo puedes expresarlo en una fórmula matemática? No, en realidad me voy a basar en qué es lo que está hoy el mercado necesitando y ahí me voy a meter. Y donde esté me necesitando más, me voy a meter más y así voy ampliando un negocio. Bueno, Según lo que, vuelvo, según las necesidades, eso es lo que me garantiza que si yo hago un muy buen trabajo ofreciendo un mejor producto, un buen producto, a un mejor precio y hasta que sea más competitivo, me va a garantizar el... Pero no ir a la fórmula. pero ¿por qué no vas a la fórmula? Porque es ¿Por qué? imposible. Porque además, no, me parece que el análisis lo tengo que hacer según mi contexto, según las realidades de donde yo esté o donde quiera poner mi empresa. Exacto. Eh, o sea, quizás la fórmula, no sé si está errada, pero digamos, eso sé que funciona y es así. Es que el ser humano, Podría darte el ejemplo de mi experiencia personal, pero con eso pero es que se garantiza el éxito. claro, es que el punto es que existe la equivocación de que nosotros no somos seres racionales o que estamos en estáticos, Ujú. ¿sí? Entonces, por eso lo que yo te decía, el tema del estudio neoclásico de la economía solo se basa en todo un tema de ecuaciones diferenciales, en diferencia, gráficas, que no, primero de estadística, Sí. primero no te van a dar respuesta absolutamente de nada. O si te la da, esta incluso puede tener diversas análisis. Un ejemplo, si yo te doy una gráfica o dos hojas de estadística Sí. sobre los últimos 5 años del gobierno de Argentina, Ujú. se las doy a Milei. Y esas mismas estadísticas, los mismos números, las mismas gráficas, se las damos a Kicillof. ¿Tú qué crees? ¿Que vamos a tener dos respuestas iguales?
Yo creo que no, y de hecho esos gráficos quizás no van a ser ni siquiera leídos o analizados. Bueno, Bueno, uno por burro y otro porque tal vez tiene exacto. tiene otro concepto sobre la dinámica. Sí, sí. A Milei le gustan mucho los números, pero cuando él explica varias de lo que quiere proponer de teoría monetaria, de la reforma del Estado, siempre habla de la forma dinámica, Ah, muy bien. ¿sí? Porque él entiende que nosotros somos dinámicos, somos seres que están en constante innovación, constante crecimiento, etcétera. Acá quiero entrar en lo que el profesor Jesús Huerta de Soto menciona, la función empresarial, Mm, ¿sí? Somos personas que la información es subjetiva, la información es tácita y la información está dispersa, no está en un solo lugar. muy bien. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo quiero abrir un negocio, acá estamos en San Telmo, entonces voy y recorro, vamos los dos, vamos a recorrer por todo San Telmo, vamos hasta La Boca, no sé, vamos a los alrededores. Sí, Y resulta que tú ves, no sé, comerciantes en las calles y mucha gente como, uy, este producto está lindo. Pum, a ti se te prende la creatividad. eso es exactamente un concepto que te quería marcar, que quizás si vamos solamente a los gráficos, a lo escrito y qué sé yo, hasta nos limita la creatividad. Bueno, exactamente, exactamente. Eh, Somos muy creativos, pero ¿qué quiero decir? Vamos los dos, sí, tú vas a ver una cosa que yo tal vez no vea, ¿sí? sí, totalmente. Pero tú al verla, se te prende el bombillito de la creatividad, de la innovación y dices, ah, mira, esta persona está vendiendo este producto, está bueno. Sí. Veo que mucha gente está haciendo incluso fila para comprarlo. Voy a averiguar. Tú averiguas, ves que es una buena oportunidad de negocio, vas a ver a los proveedores, me sirve. Mm, Tú lo viste, yo no. exacto. ¿Ves? Entonces tú, desde tu subjetividad, viste una oportunidad de negocios. La información, como te dije, caminamos por San Telmo, La Boca, la información está dispersa. Sí. Tú la recogiste, la analizaste y después la trasladaste, coordinaste. Yo no. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo soy bruto y tú eres inteligente? No, simplemente porque tú tienes una visión de negocios muy distinta a la mía, que tal vez yo haya visto una oportunidad de negocios en otra En parte, juegos. ¿sí? Total. O tú tienes una información que yo no tenga, que eso te hace analizar de una forma empresarial distinta. Cuando la sepa, quizás no te la comparta. No, no, Vamos a salir a caminar a ver. bueno, Vamos a ponerlo en práctica. bueno, al profesor Jesús Huerta de Soto en una de sus clases le preguntaron, profesor, bueno, él es uno de los hombres mágicos de España, profesor, usted sabe o si supiera la fórmula para que todos seamos ricos, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esa fórmula para que todos seamos ricos? Y él dijo, yo no sé cuál es la fórmula para que todos sean ricos, pero si la supiera, sería muy tonto en decirla. Ah, muy bien, estamos en línea. Está en el línea. Por algo hay cuestiones que mejor por ahí. Bueno. Exacto. Entonces, viste que con este ejemplo que te acabo de dar, existe la creatividad, existe la subjetividad, existe la innovación. Esas son las características de la función empresarial. Quiero agregar algo más. Sí. Sentido común. Sí, también. No sé, para mí es sentido común. Sí. Bueno, también otro ejemplo. No sé, hay una persona, un agricultor, Mm, que, no sé, produce, siembra mango, mm. por darte un ejemplo. Y recoge todo su mango, lo vende y después corta el árbol porque ya no le sirve y lo tira. Tira la madera o la quema y todo. Tú pasas por la ruta y ves quemar la madera y es un desperdicio. Vas a decir, oye, pero con esta madera puedo hacer muebles, puedo hacer herramientas, etcétera. Totalmente. Tú tienes esa información. Vas y le dices, ¿cuánto me vendes esa madera? No, la verdad es que no, es basura, llévatela. ¿Sí? Tú agarras esa madera, la transformas, las vendes. Entonces, esa persona que antes tiraba la madera va a decir, oiga, pero
cómo puede transformar esta madera y esa madera está produciendo un bien que estaba siendo valorado por la sociedad. Tú después vas y le dices, bueno, vengo por mi madera. No, ¿sabes qué? Y ya vale, no sé, 10.000 la tonelada. Ujú. ¿Sí? Entonces, claro, él aprendió y empezó a coordinar Sí. contigo. Entonces, todos esos conceptos que te estoy dando, subjetividad, creación, innovación, coordinación, son parte de las características de la función empresarial y que son vitales en el capitalismo, en el libre mercado. Está el libro de Jesús Huerta de Soto que se llama, digo, para recomendar, me gusta que recomiendes libros. Sí, hay un libro que se llama Socialismo, Cálculo Económico de Función Empresarial, que pone como ejemplo muñequitos de que hay un bien que no está siendo valorado justamente, por ejemplo, el caso de la madera, y llega alguien que sí valora esa madera, la comercializa, entonces el primero dice, uy, la madera en sí sí tiene un valor para otro, entonces lo voy a vender. No lo trajiste. No, este es otro. No, sí, pero estaría bueno para mostrarlo. No, allá. Bueno, eh, Vuelvan para atrás y vean, revisen cómo es el título y comprenlo así puedan ampliar. Pero para poder. No, pero es que ni siquiera para comprarlo, porque es que Jesús Huerta de Soto es tan humilde, ¿cómo se dice? Sí, es una gran persona. Es como él lo tiene pegado en su página. Lo tiene exactamente. Sí. Si ustedes abren la página oficial de Jesús Huerta de Soto, van a encontrar todos los libros Todo. y todos sus artículos, que la verdad, para el que no tenga los medios económicos, lo pueden descargar y lo pueden leer. Y para que el que tenga, por supuesto, que apoye. Claro, sí, exactamente. Bueno, ahora, con todo lo que expliqué de historia, del concepto de la función empresarial, puedo decir por qué es imposible el socialismo. ¿Por qué es imposible el socialismo? Primero porque rompe el concepto de la naturaleza del ser humano, por todo lo que yo mencioné. El ser humano es dinámico, que crea información, la información es subjetiva, dentro de esa subjetividad, esa creación, esa coordinación, crea nueva información. Bien. El burócrata que está de turno necesita de una información que es inmensa, que es infinita, que constantemente estamos creando, que no la va a tener hoy, no la tiene mañana. Para coordinar, por ejemplo, sus leyes, sus propuestas, necesitan de una información que ni siquiera está creada, se va a crear hoy. Si ellos tienen una idea basada en lo que se ve hoy, para ejecutarla mañana, bueno, la información de mañana va a ser totalmente distinta. Sí. Jesús Huerta de Soto tiene un gráfico muy importante que lo explica el teorema. No, de hecho, lo habla Jesús Huerta de Soto, pero esto viene del libro de Socialismo de Mises. Muy bien. Así que es de Mises. De Mises. Perfecto. Que, si no estoy mal, creo que lo escribió en 1922. Se llama así, Socialismo. Y es el teorema de la imposibilidad del socialismo. Existe dos mundos, el mundo interior y el mundo exterior. Okay. Dentro del mundo interior existe lo que son las valoraciones subjetivas, todo lo que hablamos sobre la información, etcétera, y las comparaciones. ¿Qué me beneficia más, qué me beneficia menos? ¿Está bueno este negocio, está mal este negocio, etcétera? El mundo exterior está todo lo que son precios, todo lo que es el cálculo económico, ¿sí? Pero para que exista el mundo interior y el mundo exterior necesitan conectarse entre sí. ¿Cómo se conectan entre sí? Con intercambios libres y con una institución que es fundamental en el capitalismo. Que no es el Estado. No es el Estado, es el dinero. Okay. ¿Sí? ¿Qué pasa en el socialismo? ¿Existe el libre intercambio, libre mercado? No existe porque constantemente están bloqueando. ¿Qué pasa Tenías el ejemplo de Moreno. Claro. ¿Qué pasa con el dinero? ¿Qué vivimos en Argentina? Cuando salieron de la convertibilidad en el 2003, 100 pesos podías llenar 2 changuitos. 100 pesos en el 2023 cuando se fueron valía Nada. No valía, no podía ni comprar un alfajor. Sí.
¿sí? Entonces, son dos instituciones muy importantes, tanto el dinero como la posibilidad del libre mercado, que en el socialismo no tienen, ¿sí? Por eso se llama el teorema de la imposibilidad del socialismo, porque ese régimen de violencia institucional rompen con la base de esas dos instituciones. Por eso, cuando agarran o cuando llegan a un Estado, Ujú. cuando gobiernan, con Sí, sí. los conceptos distintos, fracasan. ¿Qué pasó en la Unión Soviética? Que ya no tenían ni siquiera ya después moneda. Claro. ¿Qué pasa con Cuba? ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con Argentina? ¿Qué pasa con Nicaragua? ¿Qué pasa con los países que sí respetan esas dos instituciones? Ujú. No sé, eh, Suiza, Liechtenstein, otros países, Mónaco, respetan el libre comercio y tienen una moneda extremadamente fuerte. Entonces existe una conexión entre el mundo interior y el mundo exterior. Muy bien. Ese es el tema de la imposibilidad del Estado. Ahora, quiero mencionar una cosa. Eh, Cuando existe un régimen dictatorial o un Estado muy fuerte, aun cuando el que está en el poder levanta un poco el pie o hace levantar el Estado el pie sobre la gente, la sociedad, el esplendor es mucho más fuerte. Ujú. Te voy a dar un ejemplo. Está Stalin y Tito, ¿sí? A ver. Dos personas importantes en la Unión Soviética. Stalin mataba a todo el mundo y Tito tenía, más allá de que era parte de la Unión Soviética, tenía cierto respaldo, entre comillas, esto no lo tomen literal, pero veían no defendía, dejaba un poco libre comercio. ¿Qué pasó con Yugoslavia? Toda la parte de Yugoslavia era mucho más rica que los demás países de la Unión Soviética, que eran mucho más pobres, porque se prohibía el libre intercambio, no existía dinero. ¿Qué pasa actualmente con Milei? Está haciendo reformas todos los días, Mm. eliminación de impuestos, existe un retiro del Estado. ¿Y qué pasa con la economía? Está subiendo. ¿Qué pasa con ¿Cómo los... qué? No lo digo, pero ¿qué pasa con... Sí, como pedo de uso, el- todo, todo. ¿Qué pasa con los salarios? Empezaron a subir. ¿Qué pasa con el empleo? Empezó a subir el empleo privado, no público, porque también es otra cosa que hacían los kirchneristas. Existe un florecimiento de la economía que beneficia posteriormente al individuo, Sí. ¿sí? Entonces, cada medida, aunque sea mínima, de retiro del Estado, va a beneficiar infinitamente al individuo. Totalmente. El Estado tiene que seguir sacando el pie Sí. de cada uno de nosotros. Y no es que el Estado me tiene que dar la libertad, no, es que es el individuo que tiene que recuperar la libertad que le fue saqueada por el Estado. Terrible, terrible. Diego, siempre es un placer, un honor enorme escucharte. Muchas Se gracias. aprende mucho. Hicimos un recorrido De 3.000, 4.000 años. un montón, así que es un... Espero no haber aburrido, pero creo que es importante tener en cuenta de que para entender todo lo que ha hecho el Estado tenemos que remitirnos a las sociedades incluso más antiguas que vemos el ejemplo de que lo importante no es tener gobernantes buena onda, buena gente. Por más que en Argentina, por ejemplo, sea Milei o hayamos, no sé, por arte de magia, coloquemos a Juan Pablo II, o no sé, la persona más buena de este mundo, siempre va a fracasar. Siempre. No es por la persona, Claro, sino por las ideas por las que ideas. abrazan. Por eso es importante Milei, porque él entiende que no es por Milei. Él dice, no me sigan a mí, sigan a las ideas. No me defiendan a mí. Lo que pasa es Ideas. que también lo vamos a seguir a Javier Milei porque es una persona totalmente honesta, es transparente. Sí, pero Y no nos miente porque vos hace un rato nombrabas como, viste, los simpáticos, no es la persona, sino son las ideas. No solamente tenemos un presidente que defiende ideas que son las correctas, sino también tenemos una persona que no nos miente. Entonces vamos a seguir, creo, muchas personas que estamos en la misma línea, vamos a seguir ambas cosas. No solamente una persona honesta, o sea, mejor dicho, a esa persona honesta que defiende y que abraza las ideas correctas. bueno, pero esto lo dijo durante Fantino.
Él es bueno, nosotros lo conocemos, él es una persona muy buena, pero los resultados que estamos viendo actualmente no es por ser buena persona, más allá de que lo es, Porque es un genio y abraza las ideas correctas. sí, pero porque está retirando el Estado Sí, del individuo. Entonces creo que esa es una... Yo creo que yo valoro mucho a Milei cuando menciona esto de que no es defender una persona, sino son las ideas, porque cuando se termine el mandato de Milei tenemos que seguir defendiendo las ideas sí. y él las va a seguir defendiendo. ¿Qué pasa cuando él da una conferencia? Él no, yo no. Él siempre habla sobre ideas, 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 siempre está constantemente dándonos acá en la cabeza, defiende estas ideas, se defiende estas ideas, Mm. el Estado, el Estado, el Estado, el Estado, el Estado, denuncia el Estado, todo el tema de corrupción, no solamente corrupción como de que hay tal político robó tal dinero, sino la corrupción de la destrucción del valor del ser humano. Sí, totalmente. Bueno. Bueno, nos vamos a emocionar, así que mejor cortamos acá. Diego, muchísimas gracias. No, gracias. La verdad por estar acá, vuelvo a reiterar que siempre es un gusto escucharte porque tenés bastante formación, mucha información que puedes trasladar y esto puede ser muy favorable para dar la batalla para quienes nos escuchan o para quienes están quizás hoy a favor del socialismo. Así que nuevamente gracias y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, a todos los presentes también. Nos vemos en el próximo Libertarian School y recuerda que puedes visitarnos en www.libertarianschool.com.